Te viernes último, pasajero ng kutata viajando em avião de Ensel Air a reportar incidente em qual não passa ding. Nanga bula de riba e vuelo de Ensel Air procedente de Miami e para depois vai Caracas via Aruba, pero não chega na destinação. Ensel Air abaja na Aruba rond 7h30 viernes noite e o vuelo começará a seguir para Caracas, no abaidor. A consequência disso aqui, estava um grupo de passageiros a queda em espera no aeroporto Reina Beatrix e estava basta cansar y rabiar. Llegamos a las 7:30 de la noche y hoy apenas son las 12:30 o casi la 1 de la madrugada y hace apenas media hora fue que nos ofrecieron servicio de hotel y de comida. ¿Qué pasa? Durante toda esa hora, desde las 7 de la noche hasta las 7:30 de la noche hasta las 12 de la noche, todas las tiendas las cerraron el aeropuerto, no teníamos agua, los niños encerrados no nos daban respuesta, la gente de Incel, súper irresponsable, no llegaron nunca a presentarse un supervisor, sino a última hora cuando decidimos que darle golpes al counter y la cuestión, fue que llegaron y entonces llamaron a la policía y la policía se enteró de que estábamos sufriendo y padeciendo esa situación ahí dentro del aeropuerto. Según el viajero, ainda no contesta aquí día na Lubai. No sabemos cuándo nos vamos, no dicen si tienen aviones, cobraron los pasajes perfectamente en dólares y no tenemos ninguna respuesta cuando llegar a Venezuela. El avión dijeron como a la hora y media, 2 horas de estar esperando que un retraso, después dijeron que era un problema técnico, ¿no? Que era un problema técnico que tenía el avión, que teníamos que esperar 1 hora más. Y luego el problema técnico 1 hora más y así fue haciéndose el tiempo hasta las 12 de la noche. Passada 18 da noite, gerência de Ensel Air decidiu de donar e passageiro a hotel para queda y también comida. Nos sacaron para un hotel supuestamente, pero llegaron fue 2 pequeñas minivan para esa gran cantidad de personas que estamos aquí afuera. Son casi la 1 de la mañana. ¿A qué hora podemos llegar al hotel? ¿A qué hora vamos a llegar a Venezuela? Eso es, o sea, la gran parte de la irresponsabilidad de Incel con el servicio que nos está prestando y bueno, dejando mal la misma situación porque su base es aquí en Aruba, su base principal. Entonces, ¿qué va a decir el cliente, el usuario al respecto con el servicio que ha quedado malísimo? Nadie ha comido, no hay ni agua, todas las tiendas cerraron a las 8:30 de la noche aquí en el aeropuerto, ¿no? Niños cansados, una señora tuvo una alergia, una crisis de alergia, no se apareció bomberos, no se apareció una ambulancia, se aparecieron unos señores que le dijeron que costaba por llevarlo a una clínica $250. Para ATV Canal G5, Amita Farabukhout. O passageiro explica que ele gosta de viajar e hobby viajar ela confrontar com situação em que a aerolínea está tendo mesmo problema, pero a gerência está aparecer e avisar o passageiro em que coisa sucede e que lo vai passar durante a seguinte hora, pero está aqui lo que não há falta de Ensel Air como o protocolo de uma aerolínea.